Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Sentémonos por un rato a sus pies para aprender del que nos ama más que cualquier cosa. Un hombre está en un barco, pasajero en un barco. Ese barco está cruzando el Océano Pacífico, el océano más grande del planeta. Está en medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de la Tierra, y está siguiendo una ruta que muy pocos barcos siguen. Entonces, ahí a la mitad del Océano Pacífico, este hombre se cae al agua. Nadie lo ve, nadie se entera. El barco sigue y deja a ese hombre ahí, en el agua, bajo el sol abrasador, sin agua dulce, sin comida, sin chaleco. Entonces, después de un tiempo, un mediodía de mantenerse a flote, o tratar de mantenerse a flote sin un chaleco, él está muy agotado. Pero de repente, milagrosamente, llega un barco de rescate. Y se acerca a ese hombre y el capitán desde la cubierta del barco dice: te vamos a lanzar un salvavidas, agárralo fuerte y te traeremos a bordo. Y el hombre se da cuenta de que esta es mi salvación. No puedo llegar a la tierra nadando, me voy a morir. Entonces dice, esta es mi opción, mi única opción. Entonces se aferra a esa salvavidas fuerte y en una cuestión de minutos está en la cubierta del barco secándose con una toalla y agradeciendo a la tripulación por haberlo rescatado. Pues le dan de comer, le dan de beber. Un médico lo examina, lo ponen en una habitación en el barco y lo dejan descansar. Entonces, después de un día de recuperación, el capitán entra en el cuarto, en la habitación donde él está, y le dice: amigo, no te encontramos por casualidad. Esta es nuestra misión. Buscamos a los náufragos. De hecho, todos nosotros antes fuimos náufragos y fuimos rescatados y ahora nos dedicamos a esto, a buscar a los náufragos en alta mar. Quisiera invitarte a ti a ser parte de nuestra tripulación, a ayudarnos. Y el hombre dice: bueno, capitán, estoy muy agradecido por lo que ustedes me han hecho, porque habría muerto si ustedes no hubieran venido. Pero yo no podría. No sé nada del mar, no sé nada de los barcos, ni de los rescates. ¿Cómo podría ayudarles? Y el capitán dice: entiendo tus dudas, porque cuando yo estaba recién rescatado, yo pensaba así también. Pero ahora tengo mucha experiencia, muchos años de experiencia. Soy el capitán de este barco y sé exactamente cómo funciona. Yo lo dirijo y aquí en este barco hay muchos trabajos. Hay mucho que tú podrías hacer. Eres apto para algo. Podemos descubrir cuál es tu aptitud y podemos ayudarte a entrenarte para que puedas participar en la misión de alguna forma y ayudarnos a rescatar más náufragos. Somos un equipo. Entonces, cuando cada uno hace lo que puede hacer y así se logra la misión y tú podrías ayudarnos. Entonces el hombre responde: bueno, capitán, si es así, anóteme para la misión, quiero ayudar. Esa historia es una historia de ficción, en cierto sentido. En otro sentido no. Porque en otro sentido es una historia real. Es mi historia. Porque en un tiempo yo era un náufrago, ahogándome en un océano de pecado y rebelión contra Dios. Contra un Dios que me exigía la santidad, que me decía que yo fuera santo como Él, algo que nunca podía hacer. No era capaz de hacerlo. Y estaba tan aislado de Dios que ese hombre estaba aislado de la tierra, estando en medio del Océano Pacífico. Y para mí era tan imposible
llegar a Dios como lo era para ese hombre llegando a la tierra nadando. Era un náufrago, perdido. Pero vino un barco de rescate. Un barco de rescate tripulado por personas que habían sido rescatadas. Se me acercaron y me lanzaron un salvavidas. Y ese salvavidas era Jesús. Y me dijeron a mí, agárralo, aférrate a Él, a este salvavidas, a Jesús, y no lo sueltes. Me convencieron de que solo Jesús, el Hijo de Dios, pudo rescatarme. Me convencieron de que Él me había rescatado. Me convencieron de que Él, siendo perfecto, rindió al Padre, a mi Padre Celestial, la vida perfecta que yo nunca podría llevar. Me convencieron de que Jesús había tomado mi lugar y había sufrido el castigo que yo merecía de Dios por lo que yo había hecho. Me dijeron, aférrate a Él y estarás a salvo. Y creí el mensaje, creí que era cierto, me aferré a Él y me trajeron a bordo y me dijeron, vamos con rumbo a un nuevo mundo. Ahora estás con nosotros, eres un pasajero en este barco. Pero también puedes ser parte de la tripulación. También puedes ayudarnos a rescatar a otras personas. No sé si lo sabías, pero el barco o la nave es un símbolo antiguo del cristianismo, de la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana, en términos bíblicos, no es un edificio, es la suma total, podemos decir, de todas las personas que se han aferrado a Jesús, que han agarrado a Jesús, el salvavidas, y creen en Él y siguen aferrados a ellos. Personas que creen en Él, que creen que Él los rescató. Algunos de los tripulantes de este barco ya llegaron a su destino. Otros están todavía en el barco navegando hacia ese lugar, hacia ese mundo nuevo. Tú y yo, por la fe en Jesús como Salvador, somos pasajeros en ese barco. Pero también somos llamados a ser miembros de la tripulación para llevar a cabo la misión de rescatar a otros. Bueno, ¿cuál es esta misión? La meta de esta serie que comenzamos hoy, que se llama Misión Posible, la meta es examinar lo que Jesús dice sobre esa misión. Porque es importante recordar esto, somos el objetivo de la misión, pero también somos participantes en la misión. Entonces nuestra meta será ver cuál es la misión, cómo es, entusiasmarnos por ella y ver cómo nosotros podemos participar en esta misión. Por eso la serie se llama Misión Posible. Creo que tenemos una diapositiva. Ahí es, Misión Posible. Para saber cuál es la misión, para conocerla, tenemos que volver al pasado, a un día específico durante los 40 días que Jesús pasó en esta tierra después de su resurrección. A Mateo 28, empezando con el versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La resurrección de Jesús, cuando salió de la tumba vivo después de haber muerto, es la indicación de que la primera parte de la misión ya se había logrado. La primera parte de esta misión era la parte que solo Jesús podía hacer. Solo Él. No necesitaba ninguna ayuda. Porque solo un hombre que también era verdadero Dios pudo reconciliar a un mundo de personas como nosotros al Dios que habíamos ofendido. Jesús lo hizo. Su resurrección proclama esa verdad. Cuando Jesús murió, dijo esto, todo se ha cumplido. Y la resurrección nos dice que
me dice a mí, te dice a ti, que todos los pecados humanos han sido perdonados. Por la resurrección de Jesús Dios nos dice que la puerta del cielo está abierta de par en par. La primera parte de la misión. Ahora, los 11 discípulos estaban ahí porque creían en Jesús. Ya habían sido rescatados, ya habían sido traídos a bordo, eran pasajeros en el barco, pero ahora les tocaba ser miembros de la tripulación, buscar otros náufragos. Por eso Jesús los había llamado ahí. Esta no era la primera vez que lo habían visto vivo después de su resurrección. Estaban convencidos de quién era. Por eso lo adoraron. Normalmente no adoramos a un ser humano, ¿verdad? No quiero que nadie me adore a mí. Pero adoramos a Jesús, ¿por qué? Porque es Dios y siempre ha sido Dios. Ellos lo hicieron. Pero también dice que algunos dudaban. Algunos dudaban. ¿Qué clase de dudas tenían? Obviamente no dudaban de que era el Hijo de Dios. Sabían eso. Sabían que era el Mesías, que Dios había mandado su Salvador. Entonces, Mateo no nos dice, el que escribió estas palabras, nos dice qué clase de dudas tenían, pero no debe sorprendernos de que ellos tuvieran dudas, porque eran hombres imperfectos como nosotros, que a veces tenemos dudas, tenemos miedos, temores. A lo mejor sus dudas eran como estas. Wow, parece que Jesús nos va a pedir hacer algo muy grande y muy importante y no sabemos si estamos a la altura de hacer esto, de lo que Jesús nos va a pedir. Otra pregunta para considerar es, ¿a quiénes realmente Jesús llamó para llevar a cabo esta misión? Porque en cierto sentido, estos 11 hombres eran especiales. Porque antes de su muerte, Jesús les había dicho, el Espíritu Santo va a usar a ustedes para anunciar la verdad sobre mí a todo el mundo. Algunos de estos 11, iban a escribir libros del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que eran testigos especiales de Jesús, porque habían visto todo su ministerio, su sufrimiento, muerte y resurrección. Eran testigos especiales. Así que podríamos decir, bueno, entonces Jesús llama a los expertos a esta misión, para llevar a cabo esta misión. Y los expertos solamente. Pero podemos notar que aquí Mateo no los llama apóstoles, es una palabra única. No hay muchos apóstoles. Los llama discípulos, seguidores de Jesús, personas que creían en Él, que lo seguían, que aprendían de Él. Y eso nos describe a nosotros también. Somos discípulos de Jesús por la fe en Él. Así que, en cierto sentido, no somos diferentes. Ellos no eran diferentes de nosotros. Y uno de esos 11, Pedro, quizás el más famoso, algún día iba a escribir estas palabras que les voy a mostrar en su primera carta. Y estas palabras de 1 de Pedro 2 son para todos los discípulos de Jesús, son para ti y para mí. Dice esto, pero ustedes, nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Todos nosotros fuimos náufragos, pero fuimos rescatados. ¿Y ahora qué somos? Él dice, linaje escogido. Somos personas que Dios escogió antes de la creación del mundo para pertenecer a Él. Dice que somos una nación santa. Somos santos ante Dios porque ha perdonado todos nuestros pecados. Y también nos llama un sacerdocio. ¿Te has pensado en ti mismo alguna vez como un sacerdote? Lo eres, si crees en Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de Él, quien es el gran sumo sacerdote, por la fe en Él tenemos acceso libre, gratuito, constante,
completo a Dios. Dios es nuestro amigo por medio de Jesús. Y ahora Él nos llama a ser sacerdotes en nuestras vidas, a dar acceso a otras personas por medio de Jesús. Wow. No está hablando solamente de apóstoles, está hablando de ti como cristiano. Pero ¿cómo lo haremos? También dice, proclamando las obras maravillosas de Dios. Simplemente proclamando al mundo lo que Dios ha hecho por todos en Cristo. Así que, en otras palabras, esta misión no es solamente para los religiosos profesionales, para pastores o maestros, para expertos. Esta misión es para todos los discípulos de Jesús, todos los que creen en Él. Todos somos miembros, somos pasajeros en el barco que va con rumbo al cielo, pero todos nosotros también somos miembros de la tripulación, llamados a llevar a Jesús a otros, para que crean en Él, para que aborden el barco. Pero tal vez, como los 11, tengamos dudas o miedos. Quizás diríamos al capitán, estoy muy agradecido por lo que has hecho por mí. Sin ti estaría perdido en el infierno para siempre, pero ahora voy para el cielo. Estoy muy agradecido, pero no sé nada de esto. Yo no podría ayudar en esta misión. No sé nada de esto. Tengo un pastor y él ha sido entrenado para hacerlo. Él puede hacerlo mejor que yo. O cuando me comparo con los otros miembros de la tripulación, veo que ellos tienen dones mucho mayores que los míos. Seguramente ellos podrían representarte mejor que yo. Mis vecinos saben que soy cristiano. Yo voy a la iglesia los domingos, ellos creen que soy un poco extraño por eso. Y si trato de llevarlos a la iglesia conmigo, van a pensar que soy fanático. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Porque el fanatismo es malo. No somos tan diferentes de estos hombres. Tenemos dudas, temores, miedos, a veces indiferencia porque estamos tan ocupados con nuestras vidas haciendo lo que nosotros queremos como para preocuparnos por la salvación de otro, para rescatar a otro. Y por eso necesitamos tanto, todos los días, al salvavidas, Jesús, al capitán del barco. Él es el capitán del barco que llegó a rescatarnos. Y estoy seguro que Jesús usó una persona, un miembro de la tripulación para rescatarte a ti. En mi caso fueron mis padres, que me lanzaron el salvavidas Jesús cuando me llevaron a la iglesia para bautizarme. ¿Quién fue la persona en tu caso? Estoy seguro que Jesús usó una persona. Y es muy probable que no fuera un religioso profesional, un sacerdote, un pastor. Podía ser simplemente un discípulo de Él, tal como mis padres. Y lo emocionante es que ahora nos toca a nosotros, tú y yo, podemos ser esa persona para otra persona. La persona que lo lleve a conocer a Jesús. Pero necesitamos nuestro capitán. Él construyó la barca, Él sabe cómo funciona, lo mantiene por medio del Espíritu Santo y lo dirige perfectamente. ¿Cómo se sabe? ¿Qué dijo Jesús sobre sí mismo? Dijo, toda autoridad se me ha dado. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. O sea, no hay ningún lugar en el universo donde Jesús no tenga todo poder. Él es el rey del universo y usa su poder para que su barco, la iglesia, nosotros, lleguemos sanos y salvos a ese nuevo mundo que Él creará cuando Él destruya el mundo actual. Entonces, te llama a ti, creyente, a ser miembro de la tripulación. Y te dice, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo y te daré la fuerza para hacerlo, para cualquier cosa que yo te llame a hacer. Hay muchos trabajos en este barco. Eres apto para por lo menos uno de ellos. Y yo te capacitaré para que lo puedas hacer. Yo te acompañaré y tendrás éxito, porque yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra y sobre todo, la cosa que tienes que recordar es que te amo.
te amo. Y si el que te ama, más que cualquier otra cosa, tiene todo poder en el universo, ¿cómo puedes fracasar? Esos 11, creo que su persona también nos da confianza. ¿Qué clase de hombres eran los 11? Empresarios, reyes, emperadores. ¿Qué clase de hombres eran? Hombres comunes y corrientes, hombres de clase trabajadora, pescadores, algunos de ellos, gente con poca educación. ¿Pero qué pasó? Debido a que Jesús, el capitán del barco, tenía toda autoridad en el universo, les dio su espíritu. ¿Qué pudieron hacer? Pudieron dar comienzo a esta misión que se ha extendido a todos los países del mundo, que ha tocado a miles de millones de corazones y les ha traído la paz de saber que todo está bien entre ellos y Dios. Cada día, tú y yo necesitamos aferrarnos a ese salvavidas. Cada día el Señor nos lanza el salvavidas, porque cada día, como dije al principio del servicio, cada día, de alguna manera u otra, no alcanzo la gloria de Dios. No alcanzo lo que Él me exige. Y si tú eres honesto, tendrías que decir lo mismo. Cada día necesitamos ser recordados de que por esa causa Dios no deja de amarnos. Tenemos que ser recordados que en Jesús siempre hay perdón para todos los pecados, para nuestras debilidades, dudas, nuestros temores, por no confiar tanto en el Señor, por ser apáticos, por ignorar la misión, por ser tan ocupados con nuestras vidas que no pensamos en otros. Por medio de Jesús cada día hay perdón y paz. Por eso Dios nos dice, aquí está. Agárralo. Cree que en Él todo esto es tuyo. ¿Cómo se verá, para terminar, tu participación en la misión? ¿Qué harás tú en el barco? Bueno, eso depende de la manera en que Jesús te haya dotado. Pero es algo que puedes descubrir con el tiempo. Pero Él te protege con su poder. Él te guía con su palabra infalible. Y no estás solo. No te mando a esta misión solo, sino con una tripulación. Por la fe en Jesús puedes ser parte de esta tripulación que tenemos aquí en Divine Savior Church. Estamos en esto juntos, bajo el liderazgo de nuestro capitán. Y cuando cada persona, cada miembro de la tripulación hace lo que Jesús le ha llamado a hacer, sea grande o pequeño, se logra la misión. La misión se lleva a cabo. Más personas cargadas con culpa y vergüenza, son rescatadas para tener gozo y paz eternos en Cristo. Sin Jesús es una misión imposible. Con Jesús es una misión posible. Mi sincero deseo es que durante las próximas 4 semanas todos nosotros volvamos a seguir meditando este tema. El próximo mensaje de la próxima semana se llama Tenemos poder. El que tiene toda autoridad en el universo nos da poder para llevar a cabo esta misión. Y mi esperanza es que podamos todos, al meditar lo que Jesús nos dice aquí, podamos levantarnos cada día como un equipo, como una tripulación, y decir, esta es nuestra misión. Y esta misión es posible porque nuestro capitán es el todopoderoso Jesús. Amén. Amén.